a meditar en la palabra del Señor esta tarde. Le invito a abrir su Biblia. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Varios pasajes, pero vamos a tratar el tema de Jesús. Si ustedes recuerdan, hablamos de una serie sobre los atributos de Dios al terminar el año. Yo quisiera esta tarde hablarles acerca de Jesús. Jesús, yo soy, dice Jesús. La palabra de Jesús, yo soy. Y quisiera comenzar diciendo que es difícil describir a Jesús porque Él es indescriptible. Es verdad que lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro sanador. Pero ¿quién realmente es Jesús? Le conocemos personalmente. ¿Quién es Jesús? En el Evangelio de Juan, Jesús se define a sí mismo perfectamente. Y lo hace de una manera muy sencilla, usando simplemente dos palabras. Estas palabras, yo soy. Se describe a sí mismo. Ahora, como ustedes saben, este título, yo soy, es un título del Antiguo Testamento que es un título para el Dios Todopoderoso. Jehová Dios es Dios, yo soy, es yo soy. En Éxodo capítulo 3, Moisés estaba pastoreando las ovejas en el desierto. Y dice la palabra que él ve una zarza ardiente y no se apaga, no se consume. Y en ese momento Moisés fue confrontado con el Dios de Israel. Y ese Dios lo estaba enviando a Moisés a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés tuvo mucho miedo y ofreció muchas excusas para no aceptar la tarea. Dice en el capítulo 3, versículo 13, que le dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Dice, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Qué le responderé? Y Dios le dice en el versículo 14 a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces es un título para Dios. Es un título del Dios Todopoderoso. Este título, yo soy, nos habla de la autoexistencia de Dios, de su ser eterno. Dios no fue creado, nadie creó a Dios. Dios depende de nadie. Dios no depende de ninguna persona. Toda la creación deriva de Él. Él fue, Él es y siempre será mismo a través de todas las edades. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de los hijos de Israel, el Dios de hoy, de ahora, el Dios inmutable del mañana, Jehová, yo soy. Pero esta sagrada frase, ahora Jesús la asume para sí mismo. En Juan capítulo 8, versículo 58, dice Jesús de esta manera, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora él toma este título para sí mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, en el Evangelio de Juan encontramos 7 grandes declaraciones, yo soy de Jesús. Y todas estas 7 declaraciones se nos son dadas a nosotros para entender, para conocer mejor la personalidad de nuestro Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? Aquí es como describimos a aquel que es pasado, presente y futuro, todo a la vez y para siempre. Él es yo soy. Vamos a hablar de estos 7 declaraciones yo soy. Primeramente, dice Jesús, yo soy el pan de vida. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, encontramos la historia donde se alimenta una gran multitud. Encontramos la historia donde Jesús convierte el almuerzo de un niño y lo crea en un banquete para miles de personas. Y con sus estómagos llenos, sus necesidades satisfechas, la gente pensaba, la multitud pensaba que él era el profeta que fue predicho por Moisés. Pero cuando Jesús regresa a la sinagoga en Capernaum, él corrige su pensamiento con estas palabras. Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Luego dice que la multitud le pregunta o le dice así, Señor, versículo 34, danos siempre de este pan. Y mire la respuesta de Jesús, versículo 35. Yo soy, dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, él se autoidentifica como el pan de vida. Y como el pan de vida, Jesucristo es el alimento espiritual que nos da vida, que nos sostiene, que nos satisface. Cuando nosotros participamos de esta nutrición espiritual, cuando nosotros participamos de esta nutrición espiritual, cuando venimos a Él, cuando creemos en Él, cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal, nosotros recibimos este pan de vida. Y dice la palabra que Él satisface nuestra hambre, el corazón hambriento. El pan nutre al cuerpo. Y de la misma manera, Efesios 5:29 dice que Jesús sustenta y cuida de sus hijos. Dice así, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo? También Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Dice Job, en Job capítulo 23, versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces es importante pasar tiempo con la palabra viva de Dios, que es Jesús, pero también con la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, para recibir la nutrición para nuestra vida espiritual. Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida que satisface el hambre más profunda, la sed más profunda. Jesús la satisface. Entonces Jesús primeramente es el pan de vida. Continúa ahora en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, hablando Jesús de sí mismo y dice que Él es la luz del mundo. Dice así, yo soy la luz del mundo. Yo soy, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Entonces, la luz que viene o que emite el Cristo eterno no solamente es luz física, sino que es luz espiritual, es luz moral, es luz emocional. Y de acuerdo a Juan capítulo 8, Jesús es la luz del mundo. Ahora, Jesús habló estas palabras después de su encuentro con una mujer que fue sorprendida de adulterio. Usted conoce la historia. Él se inclinó, comenzó a escribir en el suelo y cada uno de los acusadores se fue. Y dice la palabra que Jesús perdonó a aquella mujer, le dijo que dejara su vida de pecado y le dice de esta manera, en versículo 12 una vez más, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué interesante. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, pero el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el siguiente capítulo, él repite esta misma afirmación después de encontrar un hombre que había nacido ciego. Antes de sanar al hombre, él le dice estas palabras, Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero ahora escuche esto, algo muy fascinante, un hecho bíblico muy fascinante. Y es que cuando nosotros descubrimos la luz del mundo, nosotros nos convertimos en la luz del mundo. No solamente Él, nosotros ahora. Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no solamente Jesús es la luz, pero cuando nosotros descubrimos la luz del mundo, que es Jesucristo, nosotros nos convertimos en la luz del mundo. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, nos dice que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso para nosotros, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Para qué? Para que resplandezcamos como luminares en este mundo. Y esto entonces quiere decir
que nosotros, mis hermanos, tenemos que permanecer, estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el agente limpiador que nos limpia. Es importante la palabra del Señor. Entonces, Jesús nos está pidiendo que mantengamos nosotros un corazón limpio, una vida limpia, para que el Espíritu Santo no se vea obstaculizado en su deseo de hacer brillar a través de nosotros la luz que es Cristo en virtud de su naturaleza. Jesucristo es la luz, yo soy la luz del mundo, pero la luz ahora brilla a través de nosotros cuando nosotros estamos en Él. Yo soy la luz del mundo. Enseguida, Jesús dice que Él es la puerta. Una vez más, estamos estudiando estas cualidades, estas características de Jesús que nos enseñan quién Él es. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 7 al 10, proclama estas palabras. Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego en el versículo 11, él dice estas palabras. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, no podemos separar estas dos cosas. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Porque en el mundo antiguo, mis hermanos, había una conexión entre la puerta del redil y el pastor mismo. Una conexión. El redil era el corral donde se guardaban las ovejas por la noche. Y cuando caía la noche, el pastor se ponía frente a enseguida de la apertura del redil y llamaba a cada una de sus ovejas. Y mientras pasaban, las nombraba una por una y dejaba de llamarla hasta que la última oveja entraba y estaba segura dentro del redil, del refugio. Pero algo interesante, después de que todas las ovejas entraban en el redil, el pastor tomaba su cayado, su vara, y se acostaba delante de la apertura. Él ponía su cuerpo sobre la abertura. Entonces, la puerta del redil no es un dispositivo cualquiera, sino que la puerta del redil es una persona viva, el pastor mismo. Entonces, para que una oveja se desvíe o para que un intruso lastime una de esas ovejas, primeramente tenía que pasar sobre el cuerpo del pastor. El pastor y la puerta son uno y la misma. Jesús dice que es la puerta. Jesús es el pastor. Como la puerta, el Señor Jesús nos da acceso para entrar en su redil, en su comunión, en la vida abundante. Ahora, hablamos mucho de la vida abundante. ¿Qué es abundante acerca de la vida cristiana? Vamos a ver lo que es abundante en la vida cristiana. Números capítulo 14, versículo 18 dice así. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Una palabra, abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Es abundante en misericordia. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, una vez más, abundante o grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces, aquí estamos hablando de la vida abundante. ¿Qué? Salmo 37, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una vez más, la abundancia que recibimos de parte del Señor, la vida abundante. Salmo 130, versículo 7. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Salmo 132, versículo 15. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, cual será amplio o abundante en perdonar. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Estamos hablando de la vida abundante que tenemos en Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y de su generosidad. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y por último, Tito 3, versículos 5 y 6. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces tenemos misericordia abundante, tenemos bondad abundante, tenemos paz abundante, tenemos abundante bendición, abundante perdón, gracia abundante, gozo abundante, oración contestada, recursos espirituales y todo a través del Espíritu Santo. Entonces, eso nos da el Señor. La vida abundante está describiendo aquí. Él nos da esa vida abundante. ¿Okay? Continuamos. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Uno de los salmos más conocidos y más amados de todos nosotros es el Salmo 23. Pero en Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús nos dice que Él es el pastor del Salmo 23. Dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús está escribiendo como aquel que el salmista del cual escribió el Salmo 23, y Jesús, yo soy el buen pastor. Y en su sermón, en el cual él se llamó a sí mismo el buen pastor, el Señor Jesús nos da 3 puntos. Primeramente, nos dice así, el buen pastor, primeramente, ama a sus ovejas. Entonces, podemos estar seguros nosotros esta tarde que Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Nos ama a nosotros. Dice Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4, a este abre el portero y a las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Las ama. Las ovejas, mis hermanos, son los únicos animales que están indefensos sin un humano que les ayude. No pueden cuidar de sí mismos. Necesitan el amor de un pastor y también nosotros, como ovejas del Señor, necesitamos el amor de nuestro pastor. Jesús nos ama. Jesús nos ama. Pero no solamente nos ama, sino que el buen pastor también guía a sus ovejas. Dice Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto corresponde con el testimonio del salmista en Salmo 23, versículo 3, cuando dice, confortará mi alma. Luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las ovejas completamente dependen de su pastor para dirigirla, para guiarla en la dirección correcta. Y uno de los trabajos principales de un pastor es dirigir o guiar a su rebaño. Este ministerio de nuestro Señor nos provee a nosotros ahora una salida de la ansiedad, de la decisión. Es el que nos guía, por el bien camino. Él promete guiarnos, Él promete darnos dirección. Salmo 32, versículo 8, dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es promesa del Señor para nosotros. Él nos va a enseñar el camino en el cual debemos de andar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Dice Isaías capítulo 30, versículo 21 de esta manera. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor dice, este es el camino, andad por él. Como nuestro buen pastor, Él nos guía, nos guía. Entonces, mis hermanos, la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es permanecer cerca del Maestro, cerca del pastor. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es leer su palabra diariamente, orar por las decisiones que tenemos que tomar, estar velando, viendo por las puertas que Él abre y cierra, confiando en Él, incluso ante la decepción, confiando que Él nos va a guiar y nos va a llevar por el camino correcto. Y aquí también el buen pastor, dice Jesús,
su vida da por sus ovejas. Y es interesante porque Jesús menciona esto 4 veces en este capítulo. Versículo 11 dice así: yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesús describiéndose a sí mismo. El mismo capítulo, versículo 15, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y por último, en el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibido de mi Padre. 4 veces él menciona su disposición a dar su vida por sus ovejas. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue voluntaria. Y aquí Él nos habla de dar su vida, de volverla a tomar, pero Él da su vida. Nadie le quitó la vida al Señor. El buen pastor, el Hijo de Dios, voluntariamente entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto. Porque Jesús también dice que Él es la resurrección y la vida. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontramos la historia donde Jesús vuelve la vida a su amigo Lázaro. Y en respuesta a la queja de la hermana de Lázaro, de Marta, Jesús responde a estas palabras en el capítulo 11, versículos 25-26. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego hace la pregunta: ¿crees esto? Cuando nosotros creemos esto, nos hace confiar en el cielo. Nos hace reconocer y confiar que nuestro hogar realmente es el cielo. Y esto nos trae, mis hermanos, consuelo durante los momentos difíciles de la vida. El creador, sustentador de la vida, Jesús, nuestro buen pastor, tiene la autoridad no solamente para tomar la vida, tiene la autoridad para restaurar la vida. Él le regresó a Lázaro la vida. Aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que nos unió en el vientre de nuestra madre, puede manejar los detalles de nuestra vida sin el menor problema. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, en sus manos está el poder de la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Luego continúa Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14. Mientras él platicaba con sus discípulos en el aposento alto, en víspera de su crucifixión, Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Jesús estaba a punto de irse de este mundo, iba a preparar un lugar para ellos, pero les dijo: vendré otra vez para tomarles, para que se vengan conmigo. Los voy a tomar para que vengan conmigo. Y ustedes recuerdan a Tomás. Tomás les pregunta: ¿a dónde vas? Yo quiero saber a dónde vas y yo quiero saber el camino. Y Jesús le responde las palabras que todos conocemos. Juan 14:6. Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí en esta declaración, Jesús demuestra la exclusividad del Evangelio. Jesús es el único camino. No hay otros caminos al cielo. Jesús es el único camino al cielo. En este versículo 6 del capítulo 14 de Juan, Jesús está diciendo: yo soy el camino, así que no tienes que estar alejado de mí. Yo soy la verdad acerca de Dios, así que no tienes que ser ignorante. Yo soy la vida, así que no tienes que permanecer en un estado de muerte espiritual. Aquí lo tienes todo, en mí lo tienes todo, el camino, la verdad y la vida. Y en caso que no lo entendiste, él agrega las palabras: nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y luego, en su final, yo soy. El Señor habla
este final yo soy en su sermón que corre el capítulo 13 de Juan al capítulo 17 de Juan. Después Dios dice, yo soy la vid verdadera. Después de comenzar su sermón en el aposento alto y continúa su enseñanza en su camino al jardín de Getsemaní, tal vez pasaron por una vid o vieron un viñedo en la colina. Y Jesús usa esa imagen cuando él habla estas palabras. Juan capítulo 15, versículo 1 al 4, y les dice de esta manera: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora yo quiero que usted note la palabra permanecer en versículo 4. Porque la palabra permanecer significa continuar. Y esto nos transmite la idea de vivir en una comunión ininterrumpida con Cristo, como una rama conectada a la viña. Hay una progresión aquí, en este pasaje, acerca de la fecundidad, de dar fruto. Jesús dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Luego en versículo 8 continúa de esta manera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, Jesús nos está diciendo a nosotros que debemos llevar, primeramente, versículo 2, debemos llevar fruto. Versículo 2, más fruto. Los versículos 5 y 8, debemos llevar mucho fruto. Hay una progresión. Debemos llevar fruto, luego más fruto, y luego dice mucho fruto. Ahora, ¿qué es este fruto? Si continuamos leyendo el pasaje, comenzamos a entender la verdad que Jesús quiere dejar en nuestro corazón. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Está describiendo ese fruto. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, si usted se pregunta, ¿qué es ese fruto que el Señor busca? Ese fruto, más fruto y mucho fruto, que nos amemos los unos a los otros. Lo que espera el Señor de nosotros. Ahora, y termino con esto. El ser los pámpanos de la viña, de la vid, no significa que no vamos a llegar a ser la vid que todo provee y todo lo capacita. Claramente el Señor nos dice en versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que si nosotros estamos unidos con su vida, estamos unidos con su gozo, estamos unidos con su paz y estamos unidos con su amor. No solamente que tenemos vida, gozo, paz y amor porque estamos en Él, pero porque tenemos su vida, tenemos su gozo, tenemos su paz y tenemos su amor porque Él está en nosotros. No solamente nosotros estamos en Él, sino que Él está en nosotros. Por tanto, de parte de Cristo, esta tarde yo les pido, permanezcamos en el Señor. Es decir, sigamos disfrutando de Él y de su gozo como nuestro gozo. El gozo es nuestro gozo. Disfrutemos de su paz como nuestra paz, porque nosotros somos parte de Él y Él está en nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Disfrutemos a Él y su amor como nuestro amor y pidámosle que nos haga crecer en esa experiencia de estar llenos con toda la plenitud de Dios. Para, como dice Efesios capítulo 3, versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Que conozcamos a Jesucristo. 7 declaraciones que nos declaran quién Él es.
Él es todo esto para nosotros, nuestro pastor, nuestro todo, Él es nuestro todo. Entonces, conozcamos a Jesús, permanezcamos conectados al Señor y todo lo que es del Señor será de nosotros, porque nosotros estamos conectados a la vid que es Jesucristo. Incline su rostro esta tarde, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa palabra.